Amigas, amigos, muchas gracias por estar en este debate público de este 2 de abril. El día de ayer ocurrió un hecho que ha conmocionado a las campañas electorales porque se trató de una ejecución a plena luz del día en Celaya, Guanajuato, y poquito después de que la candidata de Morena a la alcaldía de este lugar, la candidata Gisela Gaitán Gutiérrez, hubiera expresado una serie de propuestas sobre seguridad pública en este sitio, en este municipio, en el mercado de la zona en donde ella estaba, que no era realmente Celaya, sino era San Miguel Octopan. San Miguel Octopan, que es una comunidad de Celaya, pues falleció también. Se trata de los dos asesinatos más claramente identificados con razones de crimen organizado y de impedir el desarrollo de una candidatura. En este contexto electoral en donde se han registrado 15 asesinatos, la mayoría no a candidatos o candidatas ya registrados, como era el caso de Gisela Gaitán, sino de aspirantes o precandidatos, ¿sí? Pero el contexto de esta violencia, sobre todo en esta zona de Celaya, disputada desde los últimos 4 o 5 años entre el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel Santa Rosa de Lima, encabezado por un personaje al que conocen o se conoce popularmente como el Marro, José Antonio Yepes, y el cártel Jalisco Nueva Generación. En este contexto, esta zona ha sido zona de disputa de estos dos grupos criminales, sin que hasta el momento las autoridades estatales, en especial la Fiscalía de Guanajuato, tan cuestionada a nivel estatal y también a nivel federal, hayan tomado acciones contundentes para frenar la espiral de violencia. Este hecho también se entrelaza con algo que vimos todos los mexicanos, o prácticamente todos los que estábamos conectados a los medios de comunicación el pasado jueves 27 de marzo, jueves santo para la tradición católica, en la población de Taxco, Guerrero. En Taxco lo que observamos fue una situación muy lamentable, un linchamiento masivo contra 3 presuntas personas responsabilizadas por la multitud de ser los autores del crimen de una menor, de la menor Camila, de 8 años de edad, que un día antes había salido de su casa para estar con una vecina. La madre de Camila notificó y denunció que recibió pues amenazas de extorsión de 250,000, 50,000 y 8,000 pesos para liberar a su hija. En la madrugada del jueves apareció desgraciadamente el cuerpo de la niña y esto generó una ola social de indignación que se tradujo en una orgía de violencia social incontrolable para las autoridades de la policía estatal y municipal, pero también transmitida en vivo, en directo, en una muestra más de esta confusión entre lo que es la transmisión de la información y la apología de la violencia mediática que vivimos el jueves santo en las pantallas de las redes sociales y de la televisión mexicana. Estos dos son los temas que vamos a abordar en este debate público. Y bueno, pues para empezar quiero darle la bienvenida a nuestras y a nuestros colaboradores y participantes de esta mesa. Luisa Cantú. Hola, Luisa. Colegas, muchas gracias por la invitación y a quienes nos acompañan. Muchas gracias. A Miguel Ángel Elorza. Buenas noches, muchas gracias. Coordinador de Infodemia. A Braulio Luna. Hola, Genaro. Hola, compañeros, compañera. Conductor del noticiero Capital 21. Y a mi querido Emerson Segura. Un gusto estar aquí, Genaro. Conductor de TV Migrante y también coconductor junto con Luisa de su sesión 224, que precisamente abordó este tema de Celaya. Y tenemos
vía Zoom, vía remota, a un colega periodista al que le agradezco mucho su participación y su presencia, Arnoldo Cuellar, desde Guanajuato. Eres director, si no me equivoco, de POP, ¿no? PopLab, Laboratorio de Periodismo. Hola, ¿cómo están PopLab. todos? Muchas gracias. Vamos a ver este fragmento del discurso de la candidata de Morena a alcaldesa de Celaya, a Gisela Gaitán, poquito antes de que fuera atacada y asesinada. Se ha pedido ya la asistencia por medio del jurídico estatal en el partido. Estamos viendo ese tema para ver cómo se resuelve. Claro que sí. La ciudadanía está con nosotros, nos cuida, pero sí, claro que vamos a tener protocolos de seguridad mismos que ya está viendo el jurídico del partido en el estado, con el INE y con el IEG, evidentemente. Hasta ahorita no cuenta con ningún tipo de seguridad. Sí, claro, ya se cuenta con seguridad, y qué mejor seguridad que los ciudadanos, pero además, si se cuenta hoy, darle gracias, ahí nos estuvo cuidando ahorita la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el mercado, decirles que hoy decido abrir mi campaña en el mercado Morelos con todos los comerciantes, ¿no? Gente buena, gente trabajadora como todos los celayenses, y que evidentemente pues son la parte estructural que mueve la economía aquí en Celaya. Pero ahí ya nos estuvieron cuidando, y sí, claro que sí tenemos. No, llegaron ahí, pero y gracias por cuidarnos. Pero usted no ha solicitado policía. La solicitamos por el medio jurídico estatal. Ese es el medio que se debe de seguir, no yo como candidata, sino el partido la solicitó al INE y al IEG. Vamos a ver si hoy nos tienen alguna respuesta sobre eso. Sí se solicitó. Esto fue lo que pronunció la candidata a la alcaldía de Celaya, la primera mujer candidata por Morena, Gisela Gaitán, momentos antes de ser atacada alrededor de las 5 de la tarde por un grupo de sicarios y de haber demostrado que en esta zona lo que prevalece todavía, por desgracia, es la ley del crimen organizado. Y sobre esto, querido Arnoldo, ¿qué reflexiones tienes y si nos puedes compartir algo del contexto de lo que está sucediendo en Celaya y en Guanajuato? Claro, con gusto. Mira, yo escribía en mi columna este domingo que Guanajuato enfrentaba una doble batalla en estas elecciones. La propiamente política y otra también por los intereses que ha desarrollado el crimen organizado en Guanajuato. Y este hecho se veía todavía más complicado por el hecho de que la candidata, bueno, válgase la redundancia, por el factor de que la candidata panista, Livia Denis García Muñoz Ledo, quien encabeza las encuestas, anunció formalmente en uno de sus primeros actos de campaña que ella no contemplaba ya la continuidad ni de Carlos Amarripa, fiscal de Guanajuato, ni de Alvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad. Wow. Este anuncio lo hizo el 1 de marzo, empezando su campaña en una rueda de prensa. Fue muy tajante y planteó que ella estaba contemplando otro esquema para atender la inseguridad de Guanajuato. También se rodeó de un grupo de expertos en temas de seguridad, analistas del tema, gente que escribe en los medios nacionales, todos muy conocidos, algunos exfuncionarios de seguridad pública, exfuncionarios del CISEN también. Estaba Guillermo Valdés, estaba Monte Alejandro Rubido, está Alberto Capella, que ha sido secretario de Seguridad en varios estados de la República. O sea, además del anuncio del desplazamiento de Samarripa y de Cabeza de Vaca, mostró que estaba dispuesta a ir más allá con un grupo de expertos para que le diesen soluciones. Desde mi punto de vista, esto también es un factor de desestabilización, porque la candidata lo anuncia en marzo y esto no puede ocurrir sino hasta septiembre, probablemente octubre. Ella va a tomar posesión el 26 de septiembre. Y se abre un enorme periodo de tiempo donde los funcionarios que teóricamente están a cargo de la seguridad, aunque fácticamente han incumplido su responsabilidad, pues quedan un poco sueltos. Me van a perdonar el símil, pero si un empresario corre a su gerente,
y le dice que esto va a ser efectivo dentro de 4 meses, pues está entrando en una grave situación ahí de inseguridad en los flujos del negocio, ¿no? Así es. Entonces, realmente es un tema que yo no sé cómo se podría resolver de otra manera, pero sí que a la candidata panista le urgía mandar esa señal, porque realmente se han estrechado los márgenes en las encuestas entre el dominio panista histórico y el crecimiento, en este caso, de Morena, ¿no? Entonces era, como lo llamó la candidata de Movimiento Ciudadano con un buen chiste político, era un rómpase en caso de emergencia, ¿no? Qué barbaridad. Luisa Cantú quiere comentar y preguntarte. Hola, Arnoldo. Muchas gracias. Justo tal? preguntarte un poco más por este personaje al que mencionas, Carlos Amarripa, porque me parece que hay dos receptores, como bien dices, de este mensaje que manda la candidata del PAN, PRI y PRD. Uno es, por supuesto, la ciudadanía harta de 30 años de panismo, que particularmente no ha dado resultados concretos últimamente. Pero otro, como bien dices, es el crimen organizado. Tú has reportado en PopLab espectacularmente, digamos, todo el ascenso de Carlos Amarripa desde su carrera, prácticamente desde la graduación hasta llegar en el 2009, ratificarse con Miguel Márquez en 2012 y lograr, digamos, que su heredero político, Diego Sinué, lo ratifique otra vez en este sexenio. Debió haber sido hasta el 28. Sabemos que posiblemente no será así. Pero con su ascenso también vino el ascenso del huachicoleo, que fue lo que, como bien decías, Genaro, terminó de detonar la violencia, ¿no? Entre el cártel de Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación, porque había claramente mucha bonanza económica en este sector ilícito, ¿no? Entonces, como bien decían en su análisis de anoche de PopLab, hay un hecho de posible alternancia, hay un empate técnico entre Morena y el PAN, digamos, o técnico con muy pocos puntos de diferencia, de 5. La alternancia siempre genera violencia, pero la alternancia más estos mensajes políticos hicieron que el día 1 de la campaña hubiera mensajes también desde el crimen contra Movimiento Ciudadano, contra Morena. Es decir, sí hubo una clara intención con este acto de mandar un mensaje, ¿no? En la misma zona, lo que ocurrió con la candidata en el sur. diputada federal del Movimiento Ciudadano ocurre en Cortázar, que es una comunidad a 20 minutos de Celaya. Y esta es una zona que dominó históricamente el cártel Santa Rosa de Lima, hoy disgregado en múltiples células. A ver, a mí me gustaría que echemos la lupa sobre Celaya. En Sí. Celaya ya no gobierna propiamente dicho el PAN, aunque el alcalde actual, Javier Mendoza Márquez, que está buscando la reelección, fue formalmente postulado por el PAN hace 3 años. En realidad era un priista, él venía del PRI, fue alcalde del PRI, se lanzó como candidato independiente en 2018, le pegó un susto fuerte al PAN en esa ocasión. Es empresario, tiene amigos panistas, su hermano fue panista hace muchos años, José Manuel Mendoza Márquez. Genaro se va a acordar, es el diputado que se le sentó enfrente al autobús de Carlos Salinas de Gortari en una gira en Guanajuato. Uy, en el Hace 92, muchos años. 93. Sí, exactamente. Bueno, Javier transita al PAN en lo que yo llamo ya una especie de maquila política. El desgaste de la violencia en Celaya ha hecho que el PAN ya no tenga cuadros para gobernar y ha tenido que recurrir a esta fórmula, ¿no? Esa alianza que hoy se ve empezó hace mucho en realidad en los hechos en Guanajuato. Por otra parte, este alcalde de Celaya, la anterior alcaldesa, que tampoco era del grupo hegemónico panista, Celaya lo ha dominado mucho el grupo vinculado al Yunque. Esta alcaldesa no era de ese grupo, Elvira Paniagua. Retiraron a los policías vinculados a Carlos Amarripa y a Alvar Cabeza de Vaca, que eran elegidos formalmente por vetar a quienes no eran de ese grupo mediante el mecanismo de control y de confianza, pero de facto, pues por dedazos, ¿no? Por un mando único, no legalizado, no formalizado en ley, pero que en la práctica se ejerce en la mayor parte de los municipios de Guanajuato. Ellos optaron por traer policías federales, de la extinta Policía Federal Preventiva. Generaron en Celaya un espacio que le compite a la Policía Estatal de Carlos Amarripa y de Cabeza de Vaca. Yo los menciono en conjunto porque así funcionan, o sea, están totalmente unidos por un compadrazgo, por una operatividad conjunta, por una complicidad. Uno depende del gobernador, el otro es autónomo, pero realmente ellos son una unidad aparte dentro del gobierno, ¿no? Eso aquí lo saben todos los guanajuatenses. Se le llama el dúo dinámico, ellos se autonombran así, el tándem de la seguridad, se exhiben en todos lados juntos, etcétera, ¿no? Entonces, Celaya marca esa diferencia. Los policías federales vienen a sentar
una especie de cabeza de playa. Trataron de hacerlo en otros municipios, en Irapuato, no fue posible, ahí sí bloquearon al funcionario y tuvo que renunciar, pero se quedan en Celaya. Y han contratado a muchos policías federales, hay muchos desempleados que además llegan con otra logística, con otras capacidades, con otra visión de las cosas. El propio grupo de la policía de Celaya se ha fragmentado, les llaman en Celaya los fedepales, de federales y municipales. Han tenido acusaciones fuertes de tortura, de que se les ha pasado la mano, etcétera. También de alguna manera auspiciados por el conflicto que hay al interior de la propia policía entre los viejos mandos, los policías antiguos y estos nuevos cargos. Han muerto policías federales, al principio muchos en atentados directos, con información filtrada por la propia policía. Recuerden que Celaya es la ciudad con más policías asesinados de Celaya. En este solo año ya rebasan los 10, no tengo ahorita en este momento la cifra exacta, pero la estadística está ahí y es clara. Entonces, esta es la zona donde va a hacer campaña Gisela, no sin seguridad de ningún tipo. Esta es una confrontación, pues digamos, interna del propio panismo. El cártel Santa Rosa de Lima continúa actuando con mucha impunidad, sus células fragmentadas son probablemente quienes estén atacando a los policías, y en este marco, pues les importa qué pasa en la sucesión, ¿no? Pero también les importa quién va a llegar al relevo de Carlos Amarripa, quien sin ninguna duda y sin decir aquí ninguna mentira, por lo menos ha sido fuertemente omiso en combatir este cártel, que se originó siendo una pequeña célula criminal y que creció hasta niveles insospechados por el flujo de dinero desde el Huachicol. Todo bajo sus ojos, todo bajo sus cámaras y todo bajo su consolidación como un procurador muy poderoso y un fiscal autónomo con este mando adicional de 9 años más, ¿no? Si no hay complicidades, si no hay connivencia, por lo menos hay una ceguera inducida y hay una omisión total y absoluta. Pues ese es en el marco en el que ocurren las cosas. Yo me imagino que hay una responsabilidad fundamental en la dirigencia de Morena a nivel estatal de no haber solicitado seguridad con tiempo. Celaya es un campo minado. Es Exacto. una irresponsabilidad que la candidata haya ido ahí en estas condiciones, ¿no? Dirías que entonces el nombre del juego, por ponerle un título a esta situación, es la violencia incrementada ante el anuncio del posible relevo del fiscal estatal Carlos Amarripa, ¿no? Eso agregó un ingrediente, así como si fuera un juego, ya no de ajedrez, sino de Go. Perdón que estoy leyendo una novela que habla de eso. Sí. Eh, pero ya estaba muy tenso el tema porque Celaya es uno de los municipios donde Morena tiene amplias posibilidades de ganar, según varias encuestas, incluyendo encuestas del PAN. Exactamente. Esta situación ya estaba, pero el candidato era otro. El candidato natural en Celaya de Morena era un doctor, Antonio Chorán, que declina participar. Nunca lo ha hecho público, nunca ha externado la razón, pero en Morena te lo dicen con toda claridad, él no quería enfrentar el tema de la inseguridad. Emerson Segura. Sí, Arnoldo, bueno, muchísimas gracias por esta charla y darnos toda esta radiografía. Quería preguntarte, entonces, digamos que ante este escenario que ya nos has explicado, estaríamos por un lado, digamos que las elecciones advierten, o más bien inauguran un proceso pues sí, de un sismo político a nivel judicial, o sea, en las estructuras de poder a nivel judicial, en las estructuras de poder en cuanto a seguridad, y ahorita esto que nos comentas incluso hasta a nivel partidista, ¿no? O sea, la posibilidad de que otro fiscal llegue, que no sea Carlos Amarripa, ya no solo venía de la alternativa política que es Morena, ¿no? Digamos que el partido político que busca la alternancia de la entidad, sino desde al interior del PAN, ¿no? Entonces estaríamos en un escenario donde los actores de poder y las complicidades el tema incluso llegó a la mañanera, ¿no? Con el presidente López Obrador sobre esta llamada que le hizo el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, a Carlos Amarripa, diciéndole que el presidente lo había pedido remover. Entonces estamos en un escenario donde las complicidades desde el Ejecutivo y las instituciones de justicia y seguridad pues se están viendo alteradas y modificadas desde, digamos que desde adentro, ¿no? O sea, no solamente con la posibilidad de que llegara Morena, sino que los acuerdos preestablecidos pues están cayendo, ¿no? Es un poco en el escenario que estamos, ¿no, Arnoldo?
O sea, lo captaste perfecto. No sé si yo fui claro o tú eres muy intuitivo. No, es que fue la Lo que radiografía está que nos pasando. diste, pero... No, mira, es que hay que mencionar esto. Diego Sinue Rodríguez Vallejo es gobernador de Guanajuato gracias sobre todo a un factor, a que Miguel Márquez quiso asegurar la continuidad de Carlos Amarripe de Cabeza de Vaca. Eso lo hizo hacer crecer a un político que tenía muy poca trayectoria, volverlo un delfín, mandarlo a su Secretaría de Desarrollo Social, darle mucho dinero, construirlo para desplazar a otra alternativa que podía tener más trayectoria en el PAN y más años y más merecimientos, porque lo que le urgía era alguien que aceptara ese planteamiento, dejar ahí a Samarripa y a Cabeza de Vaca. Es decir, Samarripa y Cabeza de Vaca han sido ya una anomalía en Guanajuato que ya provocó una afectación al interior del PAN en sus Exacto. propias decisiones políticas y en la continuidad del grupo político. Esto, si no él lo quiso hacer de nueva cuenta, pero segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? Trató de construir como candidato a su secretario de gobierno, Jesús Oviedo, un personaje pues muy gris, de muy bajo perfil, quizás eligiendo a alguien que pues él pudiese a su vez manipular, pero el tema es que no creció absolutamente nada, el hombre se montó en pánico, se paralizó, le ocurrieron bueno, un día lo asaltaron en la carretera a Celaya precisamente y le robaron su camioneta, creo que ya fue el acabose, y ahí surge como alternativa la secretaria de gobierno Livia Denise García Muñoz Ledo, Claro. una política de otro grupo político, más bien vinculada al candidato que fue desplazado en 2018, con un crecimiento personal, con una trayectoria que se caracterizó en pocos años por ser más aperturista, por romper con ciertas tradiciones panistas, por establecer diálogo con las madres buscadoras y buscar alternativas a su confrontación con el propio Samarripa, abrir a los grupos de la diversidad sexual espacios en el Congreso para discutir posibles reformas. Se caracterizó como una política progresista, ¿no? Construyó una imagen y realmente ella hace un capital político que cuando se cae el primer aspirante panista es como la natural. Pero entonces eso la hace también un poco menos manipulable y menos pues sometida a lo que pudiese querer el grupo que está abandonando el poder, que está terminando el poder con Diego Sinue, que ya no es el viejo Yunque se ha diluido mucho. Yo creo que eso, porque los empresarios que lo sostenían, varios de ellos han fallecido, porque sus herederos no han tenido la misma voluntad de poder, ¿no? Ya es más una burocracia al interior del PAN. Entonces Ahí sí te hay una... quiero, perdón, Arnoldo, Dime. ahí justamente yo te quería hacer una pregunta. Tenemos 2 minutos antes del corte. ¿En qué momento esta especie de cofradía alrededor del Yunque, que fue lo que explicó el ascenso panista y de los grupos panistas que han gobernado Guanajuato, se transforma? Es decir, se criminaliza o simple y sencillamente cede la estafeta a este tipo de personajes como el fiscal Samarripa, Esto ocurre en el gobierno de Miguel Márquez. de Miguel O sea, Márquez. Miguel Márquez es un personaje muy poco observado. Por fortuna regresó a la política, es candidato a senador. Lo tendrán ustedes en la mira. Es un personaje con un gran historial en Guanajuato. Miguel Márquez desplaza al viejo Yunque estableciendo su propio mecanismo de corrupción para no estar sometido a las migajas que le quisieran dejar los empresarios que han usufructado el gobierno desde Carlos Medina y Vicente Fox. En parte le ayudó el paso del tiempo. Algunos de ellos fallecieron, empresarios importantes, ¿no? Capitanes de industria que fueron los financieros de Fox originalmente, no en su aventura estatal, sino en la aventura nacional también, ¿no? Eh, eh, Esto descompone mucho las cosas y un gran cómplice de Miguel Márquez en lograr su control político en el Estado fue Carlos Amarripa. Tener la fiscalía o procuraduría en su momento es un gran instrumento de poder. Los empresarios ahora se manifestaron en contra, los líderes formales de las cámaras, del anuncio de Livia García de remover a Samarripa, porque a ellos les va bien con Samarripa, porque ellos reciben un tipo de atención en la fiscalía muy diferente al que reciben el resto de los ciudadanos. Si les roban una fábrica, si los asaltan en su casa, si tienen algún tipo de problema, esa fiscalía sí funciona para ellos, ¿no? No para el resto de la gente que va a presentar una denuncia común y corriente, que prefiere ya no hacerlo y acrecentar la cifra negra, ¿no? Entonces, ahí Márquez logró fincar su esquema de corrupción importante. Ustedes quizás hayan oído hablar del famoso compadre Rafael El Gallo Barba,
los temas que aquí hablamos la vez pasada, Así Genaro, de es. Seguridad, etcétera, pero muchos otros, muchos. El esquema de medicamentos, Guanajuato no cede su sistema de salud a la Federación, sobre todo porque tienen un gran negocio con la proveeduría de medicamentos. Aproximadamente han sido 2.000 millones cada año que se manejan por la libre, ¿no? Y que dejan comisiones importantes. Yo creo que ya ni siquiera se financian de ahí campañas. Digo, si financiarían el año electoral, el resto del sexenio sirven para otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que este relevo generacional es el que un poco, digamos que vuelve al PAN más asociado a esquemas criminales, porque su base de poder es el fiscal, además un fiscal muy longevo, esto siempre genera intereses. Más allá, cuando los funcionarios son relevados, tú vas rompiendo Claro. la cadena de complicidades, pero cuando alguien dura 15 años en el mismo cargo, además del cargo donde se persiguen los delitos, donde tienes a tu disposición personal armado, además manejas la Secretaría de Seguridad y las Secretarías de Seguridad de los municipios, pues es un poder muy por encima del que pueda tener el gobernador. En eso el presidente tiene la razón. Ahora, rápidamente les comento esto. Me llama mucho la atención que el presidente sea muy crítico de Carlos Amarripa, pero al mismo tiempo se permita que sea él quien lleve a cabo la investigación de este crimen, del de Gisela Gaitán, porque ya pasó en el 2018. El presidente se equivocó hoy al decir que era un candidato de Celaya, era el candidato de Apaseo el Alto de Morena, que fue asesinado Ah, de en el Apaseo. 2018. Apaseo el Alto, hay dos Apaseos. Apaseo el Alto, su viuda ocupó su candidatura y ganó. Hoy es municipio en manos del PAN, pero ese crimen tampoco fue esclarecido Y por ya el estaba propio Samarripa. Samarripa está desde el 2009. O Oh, sea, sí, sí. aquí podemos hablar de una edad antes y después de Samarripa, más o menos, en Un términos casi cacicazgo. arqueológicos. Un Pues cacicazgo no, político yo judicial. digo que es un hombre fuerte al estilo del porfirismo, Genaro. Así es. Así es. Vamos a un corte. No nos dejen. Regresamos a debate público. Regresamos a debate público. Estamos abordando y analizando el caso de Celaya, del asesinato de dos candidatos, de la candidata a alcaldesa Gisela Gaitán Gutiérrez y de Adrián Guerrero, candidato a regidor. Braulio, ¿tú tenías algún elemento también que querías compartir sobre la situación de Guanajuato? Sí, ahorita parte de lo que comentaba Arnoldo fue esta posible omisión de parte de la dirigencia de Morena en el estado de Guanajuato de no haber solicitado protección para Gisela antes. Así es. Ayer, conversando con personas que militan en Morena y en Guanajuato, comentaban que en el marco de la pre-campaña estuvieron haciendo algunas activaciones, organizaciones, eventos partidistas y que Gisela no había podido asistir precisamente porque su equipo les había dicho que no querían exponer a quienes fueran a ese evento porque ya había sido víctima de amenazas previamente. Entonces, me parece que ahí podría haber una disonancia entre lo que se ha dicho de que ella no había recibido amenazas y lo que dice o comentaba su propio equipo. Exactamente. Miguel, ¿quieres hacer alguna observación o comentario? Solo comentar que a mí me parece un poco cuestionable, por utilizar una palabra, que quien haya tenido la responsabilidad de cuidar, en este caso, a la candidata y el candidato asesinados, sean ahora los que van a investigar este homicidio. Es decir, a partir del protocolo que ya había presentado la Secretaría de Seguridad Pública Federal, toca o corresponde cuidar la seguridad de los candidatos a puestos de elección local a las secretarías de seguridad pública locales y las fiscalías serían las que tienen que investigar. En este sentido, ya se ha comentado, será la Fiscalía Estatal tan cuestionada la que tendrá que investigar. Y también ya se ha dicho, hay casos de candidatos asesinados justamente en esta entidad que no han sido aclarados. ¿Cómo puede sostenerse, esta sería la pregunta, cómo puede sostenerse este fiscal, cómo puede sostenerse todo este andamiaje judicial en una entidad que encabeza los homicidios en el país y los homicidios de candidatos en este momento? Arnoldo, ¿algún comentario para cerrar este análisis sobre el contexto de Guanajuato y Celaya? Lo que señala Braulio es muy importante.
O sea, Carlos Amarripa, que ha sido el fiscal impugnado, objetado y criticado a lo largo de todos estos años, es el responsable de investigar estos crímenes. Y Alvar Cabeza de Vaca, el secretario de Seguridad, sería el responsable de darle seguridad a los candidatos locales, alcaldes y diputados locales. Ambos son el objeto de mayor crítica de los dos partidos de oposición en Guanajuato, de Morena y de MC. Ahí partió. La precampaña fue todo el tiempo estar hablando de seguridad y todo el tiempo estar hablando de Samarripa y Cabeza de Vaca. La candidata de Morena, Alma Alcaraz, como diputada, es quizás la que tuvo más intervenciones en el Congreso para pedir el cese del fiscal. Y cada vez que el presidente lo mencionaba en la mañanera, ella hacía un seguimiento, investigaba, daba datos. Cuando la candidata panista Livia García hace en su primer acto de campaña la declaración de que no seguirán en su gobierno, es un poco el hecho de bajarle un tema a las opositoras, de quitarles la piñata a la que estaban dándole todos los días, además con una gran recepción entre una ciudadanía muy harta de lo que está pasando en la seguridad. No se ha medido en encuestas, pero seguramente Samarripa debe ser uno de los personajes más impopulares de Guanajuato. Y él incluso más que Cabeza de Vaca, porque es todavía más protagónico. Sin embargo, ellos son los que tienen en sus manos ambos temas, darle seguridad a los candidatos Así es. e investigar los posibles delitos. Díganme dónde estamos parados. Esta es una situación peor que kafkiana. ¿Crees que esto sea un punto de inflexión, el crimen de la candidata de Morena? ¿O va a continuar esto? Pues bueno, mira, va a continuar porque si ya lo planteó el presidente en su momento y pasó lo que hoy escuchamos de nueva cuenta en la mañanera, que ya había sido relatado, Morena en Guanajuato, que tiene una posición comprometida porque pues va a parar campaña un rato, pero tiene que seguirla haciendo, tiene una buena posición, tiene que ir a buscar votos también, ¿no? Claudia Sheinbaum lleva una delantera en Guanajuato sobre Xóchitl Gálvez, no pueden dejar de estar presentes en las campañas. O sea, hoy hay mucha conmoción, pero a la vuelta de los días esto va a pasar y Samarripa está demasiado bien asentado en su cargo. El gobernador del estado hoy, Diego Sinue, no tiene ninguna ganas, llora en su hombro, ustedes ya lo vieron, Así es. de solicitarle la renuncia, no quiere además provocar ninguna desestabilización en el fin de su mandato, él está cómodo con ellos, él descansa buena parte de la gobernabilidad del estado en ellos para distraerse de ella y dedicarse a otras cosas. Acaba de llegar de Japón de una gira larguísima, de una gira de nada, porque realmente todas las inversiones estaban ya apalabradas y son muy automáticas por la dinámica que tiene Guanajuato de una industria ya muy bien establecida. Entonces, no creo que ahí vaya a ocurrir nada. Este terremoto va a pasar lamentablemente. Qué horror. Y la candidata panista probablemente hoy esté dándose cuenta de que abrió una caja de Pandora, ¿no? Así es. Luisa, ¿querías preguntar, comentar algo? Ahondar en esto que preguntabas, Genaro, y que decías, Arnoldo, porque es una situación, digamos, como difícil de comparar con cualquier otro lugar, ¿no? Celaya es una de las ciudades, no de México, del mundo, más inseguras. Guanajuato lleva desde el 2007 siendo el número 1 en cuanto a homicidios dolosos, y es claramente una zona, digamos, para encontrar soluciones difíciles de comparar. Le añadimos casi, digamos, del fiscal. Y te preguntaría también como por el tono que marcó para iniciar las campañas el segundo día y las reacciones también de los partidos políticos, porque otro factor importante es que Marco Cortés estaba en el estado, el dirigente del PAN en Irapuato, si no me equivoco, le preguntan inmediatamente y dice, es culpa de la presidencia, es un tema generalizado. Alma Alcaraz de Morena dice, es culpa de este entorno panista, digamos, es responsabilidad directa de estas figuras que ya hemos mencionado. Y entonces el tema vuelve a no ser colaborativo, sino nuevamente de confrontación política también, ¿no? Incluso. Entonces yo no sé... Nadie está discutiendo lo esencial, Luisa, lamentablemente, ¿no? Marco Cortés ni siquiera tuvo la decencia de mandar una condolencia. Así es. O sea, atrás de él venía la candidata panista profundamente consternada. Lo primero que hizo fue mandar una condolencia a Gisela, a su familia y a Morena, en un gesto político, bueno, raro, diferente, pues, ¿no? Cortés se montó de inmediato en la ráfaga esa que suelta para el presidente, los abrazos, en un discurso prefabricado. Creo que ni siquiera estaba oyendo lo que le estaban preguntando los reporteros. Creo que no sabe ni dónde está Celaya. No obstante que ahí vive familia de Felipe Calderón, ¿no? Entonces sí me pareció lamentable, un diálogo de sordos en absoluto. También no me gusta la respuesta de Morena. Siento que
siento que que es un poco panfletario el tema de su exigencia en estos momentos, cuando deberían estar más empáticos con su militante, con la familia de su militante. Un poco, no es cualquier cosa que te asesinen a una candidata, para después dar un segundo paso político más sólido y no caer nada más en un reclamo, un poco de meeting, ¿no? Eso ya pasó ayer, pero hoy la rueda de prensa que acaban de dar no me parece que tenga el tono adecuado para las circunstancias e incluso siendo pragmáticos para tener en el tema algún tipo de empatía con una audiencia que no sabe qué está pasando. O sea, la gente sí está preocupada, más allá de que sean de Morena, que sean de un otro partido. Creo que sí dicen: "Oye, ¿hasta dónde está llegando esto?", ¿no? El tema está en todas las notas de portada de los medios locales, etcétera. Entonces, creo que ahí faltó darle un spin, como dicen los estrategas políticos. Parece que aquí no hay muchos, porque tenían que haber pues, utilizado esto para relanzar su posicionamiento de que son una opción para Guanajuato, ¿no? Así es, Arnoldo. Vamos a el otro tema. Te invitamos a que nos acompañes, porque el otro episodio de violencia es un episodio de características diferentes, pero bajo un mismo contexto. Y el jueves 28 de marzo, yo dije antes que fue el 27, fue el jueves 28, prácticamente todos los que estábamos enlazados en las redes sociales, plataformas digitales y medios de comunicación vimos este episodio lamentabilísimo en Taxco, Guerrero, de un doble feminicidio que conmocionó a la sociedad, pero también generó una muestra muy preocupante de este discurso visual de una violencia sin límites, rayando en la apología a la justicia por propia mano, por parte de conductores, de televisoras, de estaciones de radio e incluso portales digitales que no tuvieron pues prácticamente un punto de vista humano en relación con lo que estaba ocurriendo en Taxco y lo que la multitud estaba protagonizando. Ya hemos vivido capítulos muy similares a este, como fue el de Tláhuac, el linchamiento de los policías en Tláhuac, en el gobierno de Marcelo Ebrard, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, siendo Marcelo Ebrard el secretario de Seguridad. Y hubo una consecuencia para Marcelo Ebrard en ese episodio. Pero aquí lo que estamos viendo es una mezcla muy preocupante de esta insistencia en el discurso de la violencia y también de esta falta de punto de vista ético frente a la cobertura de sucesos tan lamentables como este y de episodios en donde la orgía de la violencia se vuelve un exhibicionismo muy peligroso y muy pernicioso. Eso desde mi punto de vista. No sé si quieran comentar algo, compañeros. Bueno, sí, yo creo que estamos, o sea, por lo menos yo identifico dos líneas, ¿no? Creo que por un lado vimos la cobertura televisiva, ¿no? Donde se reproducían, digamos, una tras otra las imágenes, justamente como lo señalas, pues básicamente era en la muerte de la niña y de una mujer, o sea, era un feminicidio en tiempo real, ¿no? Así es. Y creo que eso nos habla en dos vías. Por un lado, desde los medios de comunicación yo lo percibo como un sadismo mediático, ¿no? Sí. O sea, estamos en un momento en el que las televisoras han descansado, esto no es nuevo, ¿no? Sino que han descansado en las grandes tragedias nacionales, ¿no? Para subir sus audiencias, ¿no? O sea, lo recordamos en el sismo con el caso Frida Sofía. O sea, justamente televisoras y medios de comunicación en un momento donde sus audiencias están a la baja, inciden muy poco en la construcción de la opinión pública, incluso a nivel político, ahora electoral, ¿no? Pero que justamente estos episodios trágicos, pues digamos que estamos en tiempos donde lo descarnado se premia. Y eso lo saben perfectamente las televisoras y creo que se cuelgan, aprovechan eso para pues justamente hacer la apología de esta violencia.
Y otro tema que creo que está vinculado es frecuentemente se señala que los medios o, por ejemplo, los periódicos, ¿no? Pues que ya no tienen razón de ser, que las redes sociales informan. Creo que justamente el caso de la cobertura mediática en el caso de la niña Camila retrata cómo la importancia de los medios de comunicación para jerarquizar, seleccionar, privilegiar cierta información, jerarquizar, o sea, justamente como quién elige, cómo se editorializa la información, cómo se pone la información al servicio de la gente. Creo que eso es clave y esa labor es fundamental. El tema con los periódicos no es solamente que sean de papel o que sean digital, sino justamente es la construcción sobre cómo presentas la información. Y creo que ahí radica, ya es un tema de la deontología del periodismo y de la ética periodística. ¿Qué cubres? ¿Cómo lo cubres? Te ¿no? fuiste a la galaxia. O sea, ¿cómo es la mejor manera o no de presentar una información? Y creo que ahí es donde usan una tragedia y Así por es. otro lado, digamos que pone de manifiesto un modelo periodístico pues sádico, ¿no? Sí, Miguel. Sí, yo comentar que voy a diferir de ti, no es que yo creo que no estaban cerca de hacer apología de la violencia, sino que hicieron apología de la violencia, porque ninguno de los conductores de las televisoras que estaban transmitiendo en vivo y en directo el homicidio de una mujer y que otro grupo de personas golpeaban a dos jóvenes casi hasta la muerte, condenó ese hecho. Estaban en vivo y nadie lo condenó. Nadie hizo un llamado a la calma, ni siquiera para contextualizar a las audiencias, sino que siguieron transmitiendo. Te haría de abogado del diablo. ¿Cómo haces un llamado a la calma cuando estás transmitiendo en vivo este episodio? ¿Qué es lo que le correspondería al periodismo televisivo en ese momento? De entrada me parece condenar el hecho, decir que no se puede hacer justicia por propia mano. Que Sí. Hoy el presidente decía, los policías municipales y estatales no pudieron controlar a las masas, no pudo llegar la Guardia Nacional, pero en ese sentido sí es deber, me parece, de ontología, me parece que los periodistas en ese momento que están transmitiendo en vivo condenen el hecho. Transmitieron un homicidio y no condenaron el hecho, que sí también es muy lamentable y también se debe condenar el feminicidio de una niña de 8 años. Pero fue un homicidio transmitido en vivo que nadie condenó, ni siquiera se atrevieron a tapar blurrear ahí las imágenes donde golpean a una mujer. Así Me es. parece que se debe condenar. A mí nada más me gustaría comentar dos cosas. Creo que también parte de la responsabilidad que tendrían quienes encabezan espacios informativos en televisión y quienes transmitieron estas imágenes, pues tendrían que al menos tener un poco de ética periodística y problematizar o al menos enunciar los hechos como que estaban atacando, que estaban linchando a los supuestos responsables, porque realmente la cobertura fue principalmente pues un juicio, porque ya los declaraban como culpables. Así es. Están linchando a los culpables del asesinato de la niña. Ni siquiera la fiscalía había iniciado con las investigaciones y ya en medios estaba sentenciando a quienes fueron asesinados, bueno, asesinada en vida. Y también me parece que esto obedece a un tema que no es una discusión nueva. Yo recuerdo mucho un episodio en 2020, después del asesinato del feminicidio, en ese caso sí, de Ingrid Escamilla. Hubo un debate muy amplio sobre qué sí podían y qué no debían cubrir los medios de comunicación, hasta dónde podían mostrar imágenes, hasta dónde no. Creo que algo que pasa mucho después de sucesos tan impactantes como este linchamiento, el asesinato de Camila, todo lo que sucedió en esas 48 horas, 20 y tantas horas en Taxco, después deja muchos cuestionamientos sobre qué fue lo que dio origen a que una familia decidiera supuestamente secuestrar a una niña que en teoría era su vecina, que lleva a que la población tome justicia por su propia mano. Sobre eso hay muchos estudios que hablan de que es un caldo de cultivo que atraviesa muchas violencias, ¿no? Violencias económicas, violencias sistémicas, una desconfianza en las autoridades, que la gente no siente que va a tener justicia si el caso llega a las instancias encargadas precisamente de la Procuración de Pero Justicia. aquí hay un ingrediente más, Braulio. Es
la voluntad de las personas de ser filmadas, videograbadas, transmitidas en vivo? Es decir, ¿hasta qué punto este exhibicionismo de esta temporada de likes y de viralizaciones alienta eso? Eso me también? parece que también obedece a un fenómeno que es que los medios tradicionales de comunicación han sido desplazados Claro. por los medios digitales que no obedecen a ningún tipo de censura. Si hay una transmisión en Facebook, en Twitter, en cualquier red social que está presentando los datos tal cual, la televisión busca, o más bien esos medios privados hegemónicos de comunicación, corporativos de comunicación, intentan competir mostrando las imágenes tal cual. Hay medios digitales que también en la cobertura que fue abonando al caldo de cultivo con el linchamiento agregaban algunos factores al hecho que no estaban ni siquiera comprobados. Es decir, decían que a la niña había sido víctima también de violencia sexual. Es decir, agregaban más datos para generar más Inventaban. morbo y generar más likes. Sí, Inventaban para cosas generar porque morbo, realmente eso era. para llamar la atención, ¿no? A mí me parece que hay dos elementos. Primero, la responsabilidad de las plataformas. Sí. O sea, Sí, porque sin duda. se han transmitido en vivo el caso del linchamiento, las personas que estaban ahí transmitiendo. Y las plataformas no lo bajan. Han transmitido en vivo, en el caso de Europa, que una persona decide asesinar a musulmanes y lo transmite a través de las redes sociales y las redes no lo bajan. Pero también es Pero no te atrevas a darle un retweet a RT, a Russia Today, porque también te bajan la Te lo cuenta. bajan, sí. Pero en ese sentido, las plataformas no hacen nada al respecto, por un lado, pero por otro lado, los medios de comunicación sistemáticamente bombardean a la población con imágenes de violencia todos los días e incluso hacen apología de la violencia. Yo recuerdo la iniciativa México, firmada el 24 de marzo de 2011 por 715 medios. El primer punto que ellos dijeron es no ser voceros del crimen organizado. Y perdón, pero hemos visto en noticieros nocturnos que pasan los videos del crimen organizado que suben a las redes sociales, ahí también las redes sociales no lo bajan, donde golpean. Bueno, es que ya pasó el acuerdo porque ya pasó el Pero entonces sexenio hay y un ya no doble recibieron el dinero que recibieron de ese acuerdo, porque ese acuerdo era un acuerdo monetario, Entonces, o sea, no ético. Solo hay ética cuando hay dinero. Pues sí. Sí, es Pues que ese es el problema de los ese es el medios. terrible problema que estamos viviendo en la miseria de la información mediática en México. Una mercantilización en función de los intereses políticos, económicos y ya vimos hasta fiscales, como en el caso de TV Azteca. Luisa. Hoy tengo mucho que decir sobre esto, pero bueno, como sé que hay poco tiempo, solo quisiera sumar, y porque escogimos este ángulo de buenas prácticas periodísticas, otras dos aristas a la discusión. La primera es que todos los medios también replicaron las primeras declaraciones del jefe de la policía, que dijeron que era responsabilidad no de De la la mamá. familia, de la madre, no haber cuidado a su hija, ¿no? Otra vez poniéndole la Así es. responsabilidad a las víctimas, con además un filtro misógino importante, ¿no? Los medios no tendríamos por qué reproducir mensajes revictimizantes, lo habíamos Exacto. aprendido con las fiscalías. Y la otra parte, me parece importante, algo de lo que se habla poco, pero ahora se está poniendo sobre la mesa, que es el periodismo de infancias. No, nuestro adultocentrismo a veces evita que contemos historias que son importantes, como la de otra familia, que son los hijos y las hijas de esta mujer que fue sacada de su casa por la fuerza, por un tumulto, y a quien vieron morir, ¿no? Hay infancias, 2 menores de edad golpeados, que son menores de edad y que ahora están detenidos, y otros hijos que también van a ser víctimas de una descomposición y violencia brutal, a los que no estamos volteando a ver, ¿no? Entonces, independientemente que justo los linchamientos son en un espacio público y los medios participan en este mensaje que se manda, Sí. creo que hay otros temas que también cometieron los medios, pues que pondría ahí sobre la mesa. Muy bien. Arnoldo, nos queda un minuto, 2 minutos. Yo nada más lamentar que los medios no estamos tratando de explicarnos nada en estos asuntos, pero sí rentabilizándolos muy rápido. Exacto. Aquí teníamos el caso de la mujer en León que fue atacada por un hombre en plena calle, casi por azar, con un cuchillo y se claro. desangra a lo largo de 10 segundos, y todas las televisoras lo transmitieron tal cual. Y un caso que no es de violencia contra personas, sino contra animales. El perrito arrojado, un caso de carnitas, que también lo transmitieron hasta la saciedad. O sea, los medios están educando en la violencia y no están tratando de explicarla de ninguna manera, ¿no? Exactamente. Y creo que este debate, ahorita fue el caso de Tasco, fue este acuchillamiento en Guanajuato de esta joven, que además con eso iniciaron su noticiero
por lo menos 5 noticieros estelares. Además, ahorrándose la producción, Genaro, lo toman de cualquier cámara de vigilancia, de cualquier gente, ya ni siquiera tienen ellos su propia producción de estas cosas, ¿no? O sea, rentabilizando que se quejan de las redes sociales por una parte, pero por otra parte las utilizan, ¿no? Exactamente, y esa es la disputa en donde ellos o los medios electrónicos, donde hay una mayor producción o mayor gasto, pues están tratando de rentabilizar al máximo esta especie de episodios, pero yo insisto, no olvidemos el contexto en el que estamos, un contexto de intensa disputa política, de los consorcios mediáticos en contra del gobierno federal y también de pérdida de las audiencias y de credibilidad por parte de estos medios, ¿no? En fin, se nos fue el tiempo rapidísimo, pero muchísimas gracias. Arnoldo, muchísimas gracias por tu tiempo y por participar con nosotros. Un gusto siempre. Saludos a todos en la mesa, gracias. Nos vemos en el próximo debate público. Muchas gracias.